Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos dando inicio a la sexta sesión o encuentro sincrónico de la asignatura Revisoría Fiscal. Vamos a hablar previamente de los elementos para la construcción del trabajo final. Entonces, para la construcción del trabajo final, chicos, primero, esta actividad la van a poder desarrollar de forma grupal, máximo 2 participantes. Quien quiera desarrollar el trabajo o la actividad de forma individual también lo puede hacer. La fecha de entrega inicialmente en la guía de actividades había quedado registrada para el sábado 16 de noviembre. Hice la solicitud para que esta fuese ampliada hasta el día domingo 17 de noviembre. Vamos a hablar un poco acerca del derrotero de entrega. Bueno, entonces, ¿qué van a elaborar ustedes? Van a elaborar una carta donde la entidad que desee que se le practique que la revisoría fiscal le solicita a usted el servicio, entonces usted va a crear un modelo donde le solicita a usted el servicio. Va a desarrollar un cuestionario de cliente por primera vez. Ese cuestionario de cliente por primera vez, el modelo está en el manual del sistema de control de calidad que les compartí en días pasados para que lo diligencien. ¿Cuáles son los anexos que debe incorporar? Entonces va a incorporar el RUT, si puede tener acceso al certificado de existencia y representación legal y a los estatutos. Segundo, van a elaborar la propuesta de revisoría que en la sesión anterior se las compartí. Adicionalmente, el día de hoy, junto con las diapositivas que me pregunta Emperatriz, que voy a compartirles, les voy a enviar esos elementos que deben quedar incorporados en la propuesta de revisoría. Van a desarrollar una carta de aceptación del encargo. Esta carta de aceptación del encargo, el modelo también se encuentra en el manual que les compartí de control de calidad. Van a elaborar, tomando la información de la propuesta de revisoría, van a elaborar el contrato. Entonces, el contrato que van a tener, si van a tener un contrato por prestación de servicios, si van a tener una contratación laboral. Adicionalmente, sobre la empresa que escojan, van a desarrollar el reconocimiento empresarial, la matriz de reconocimiento empresarial que vimos en la sesión anterior, la matriz de cultura organizacional y van a elaborar la matriz de riesgos. El día de hoy vamos a ver cómo se construye un memorando de planeación y cómo se construye un dictamen, porque ya habíamos conversado qué era un dictamen, cuáles eran las opiniones que se emitían a partir de él, pero hoy vamos a ver ya el modelo práctico. Para que usted pueda construir el dictamen, pues entonces se tiene que desarrollar todo el proceso de la auditoría integral y pues la información va a estar arrojada con base en los papeles de trabajo. Para este punto, y dado que algunos pues informaron que tenían inconvenientes para acceder a estados de situación financiera, entonces en este caso yo les voy a compartir a cada uno de ustedes cuáles son los resultados de la auditoría obtenida para que usted pueda establecer si su dictamen tiene una opinión favorable o una opinión modificada. ¿Dudas o inquietudes hasta aquí, chicos?
Claro que sí. Entonces, mira, claro que sí, Emperatriz. Bueno, resulta que cuando usted desarrolla una auditoría integral se generan unos papeles de trabajo y en los papeles de trabajo quedan las evidencias de la información que se obtiene. Para fines prácticos, yo les voy a compartir a cada uno de ustedes, les voy a compartir cuál fue la información que arrojó esos papeles de trabajo. Con base en ello es que ustedes desarrollarán el dictamen. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, si ahí se presentaron errores de tipo inmaterial, si no se practicaron los procedimientos de forma correcta, si la empresa no desarrolló o si desarrolló las medidas pertinentes para tener el control interno. ¿Queda claro? Lo que ustedes deben hacer entonces es la construcción del dictamen, de acuerdo al modelo que les voy a entregar. Deben desarrollar la carta de solicitud del servicio, el cuestionario del cliente por primera vez y conseguir sus anexos, desarrollar la propuesta de revisoría, la carta de aceptación del encargo. Deben desarrollar las matrices de reconocimiento empresarial, cultura organizacional y riesgos. Deben hacer el memorando de planeación y pues por ende el dictamen tomando como base la información que yo les voy a entregar de la auditoría. ¿Dudas o inquietudes? No, usted puede trabajar, si para usted es complejo conseguir la información, puede trabajar con empresas que sean cotizantes en bolsa, por ejemplo en el grupo Nutresa, para el caso de Caldas, una industria licorera de Caldas, donde usted va a poder acceder a gran parte de la información de ellos. Cuando estamos hablando de la matriz de reconocimiento empresarial, entonces usted va a encontrar dónde está situada, va a poder encontrar también allí cuando muestran quiénes somos, aparece quién es el representante legal, va a mostrarle los estados financieros. Entonces usted construye, ¿cierto? Caso tal de que no tenga una empresa directa, construye esta primera parte tomando una empresa real que exista en el sector y que usted pueda descargar la información. ¿Qué va a pasar? Que entonces usted puede que no cuente con anexos como lo es el certificado de existencia y representación legal o que los estatutos no estén colgados en plataforma. Entonces usted va a dejar la nota de que no encontró esa información en la consulta que desarrolló en Internet. Sí, Ingrid, efectivamente pueden trabajar en grupos máximo de 2 participantes y deben diligenciar la información. Entonces tomarán una empresa, si no tienen, nuevamente, repito, si no tienen una empresa sobre la cual practicar el proceso, entonces van a buscar en internet una empresa real que exista, ellos tienen a disposición de los interesados pues la información eh, a grosso modo. ¿Listo? También usted puede encontrar el NIC de la empresa y demás, entonces con ello ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve, para el momento del memorando de planeación. ¿Dudas o inquietudes hasta aquí, chicos? Claro, efectivamente todos van a tener una empresa diferente, pero va a existir
unos elementos de información recopilada en la auditoría que van a ser para cada grupo distinto. Entonces, ¿qué sí les voy a pedir el favor? Les voy a pedir el favor, yo en un momento sí, todas las matrices deben ir diligenciadas, todas las matrices. Entonces usted, por ejemplo, en la matriz de riesgos, pues tendrá que trabajar un proceso, pues el proceso financiero, y va a ir incorporando los riesgos asociados al talento humano, al tema legal. Perfecto, las dudas que vayan presentando en el proceso me van escribiendo para eh, darle pues como claridad sobre ellas. Sí, la idea es que ustedes escojan una empresa a la cual puedan tener acceso a la información. Con muchísimo gusto, Luis Fernando, les puedo compartir un ejemplo de una matriz diligenciada para que ustedes puedan verlo. Listo, entonces el compromiso del día de hoy en envío son presentación, modelo de la propuesta, ejemplo de la construcción de una matriz. No, no te preocupes, Ingrid, el manual no lo deben, no va a estar incluido en el manual. Si ustedes van a encontrar varios formatos que deberán diligenciar para la entrega. Bueno, ¿dudas o inquietudes adicionales? Chicos, por favor, confírmenme si existe duda adicional o podemos ya continuar con la temática del día.
Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Cualquier duda o inquietud me escriben que yo estaré pues muy pendiente de sus dudas. Muy bien, entonces recordemos que estamos ya en el desarrollo del encargo de la revisoría fiscal. Para el desarrollo del encargo de la revisoría fiscal contamos con 3 etapas: una etapa inicial, que es el proceso de planeación; una etapa de desarrollo, que es donde usted está haciendo la ejecución del encargo; y una etapa final, donde usted va a hacer la presentación del informe y del dictamen. El dictamen es porque usted va a emitir la opinión, que dijimos que la opinión puede ser modificada o puede ser favorable o no modificada o sin salvedades. Muy bien. Entonces, cuando estamos en la etapa inicial en el proceso de planeación, usted debe contar con la solicitud del servicio, con el cuestionario del cliente por primera vez y los anexos, que son las consultas que usted desarrolla en los entes de vigilancia, control, inspección. Entonces, yo voy a tener en cuenta mi certificado de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y policiales. Esta información se desarrolla sobre la persona jurídica objeto de la revisión, y también sobre su representante legal y las personas que pertenecen pues como al máximo órgano de dirección, porque usted debe verificar que ninguno de ellos pues esté inmerso en ninguna causal en específico. Si Natalia, el trabajo se puede entregar en Word o en PDF, en el formato que ustedes deseen. Cualquiera de los dos. Recuerde una correcta presentación, recuerde que si está haciendo un trabajo en grupo, pues por favor incluya una portada donde mencione el nombre de los integrantes. Bueno, entonces aquí vamos, está entonces la propuesta de revisoría, que ya vimos cuáles eran los elementos que allí se iban a incorporar. Usted, cada vez que su propuesta de revisoría sea aceptada, recuerde que la aceptación de esa propuesta y la aceptación de que usted va a desarrollar el encargo se da mediante un acta del máximo órgano de dirección de la empresa objeto de revisión. Con esa acta, con la carta de aceptación, con la copia de su cédula, la copia de cédula de el revisor fiscal suplente junto con las tarjetas profesionales de ambos, es que se hace el proceso de registro en Cámara de Comercio, donde usted ya empieza a desarrollar pues, su figura de revisoría fiscal. Por eso es tan importante la carta de aceptación del encargo. Y pues por ende se va a efectuar un contrato, saben, un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral, donde quedan claramente establecidas, de acuerdo a la propuesta, el objeto, el tiempo de duración del contrato, el valor, las actividades. Esto pues lo hemos visto en las sesiones anteriores. Luego llega en la ejecución del encargo. Entonces, en la ejecución del encargo, usted va a construir unas matrices de reconocimiento empresarial, de cultura organizacional, y va a identificar los riesgos. Recuerde que en la matriz de reconocimiento empresarial que va a ir, pues va a ir todo el tema de la constitución de la entidad, vamos a hablar del objeto social, vamos a decir cuál fue el capital que se aportó para la constitución de la misma, vamos a hablar de cuáles son sus órganos de dirección, de cuál es su composición, cuáles son sus responsabilidades, pero adicionalmente también vamos a hablar acerca de cuáles son los órganos de control existentes, órganos de control de carácter interno, por ejemplo, si tienen una oficina de control interno, una oficina de auditoría, de carácter externo. Entonces se divide entre privados y públicos. Privados pues va a ser el desarrollo de la revisoría fiscal, y en el público pues vamos a encontrar si hay un ente de inspección y vigilancia, una contraloría que hace los procesos de revisión de su trabajo. Cuando estamos frente a la matriz de cultura organizacional, recordemos que nosotros también hablamos acerca del cumplimiento
de esos elementos, como son la misión, la visión, las políticas organizacionales, debemos conocer cuáles son los valores corporativos y que el desarrollo del objeto social de la organización pues esté alineado a estos elementos contemplados. Esta información va a estar también incorporada no solo en las matrices, sino también en el memorando de planeación del ejercicio de la revisoría fiscal. Con el memorando de planeación de la revisoría fiscal, que ya lo vamos a ver en un momento, usted va a detallar cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo y estos van a quedar contenidos en unos papeles de trabajo, estos papeles de trabajo conforme a el pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero también de acuerdo a lo que la norma internacional de auditoría me pide, porque recuerden que estos papeles de trabajo me va a servir para hablar acerca de pruebas en el desarrollo del mismo. Vamos a ver entonces cuáles dentro del desarrollo, cuáles son los elementos que vamos a encontrar dentro del memorando de planeación de la revisoría. Entonces acá les presento este modelo. Este modelo, ¿qué le pide? Miren, usted tiene que decir cuál es la empresa objeto de revisión, tiene que decir cuál es el NIT, tiene que decir cuál es el objeto y periodo auditado. Esta condición contractual es exactamente igual a la que usted mencionó en la propuesta y a la que usted menciona en el contrato que suscriben, porque la condición contractual es si usted tiene un contrato de prestación de servicio o si usted tiene un contrato laboral. La primera parte son los términos de referencia, entonces acá se menciona una introducción. Esta introducción es exactamente igual al alcance que usted describió en la propuesta de revisoría. Hay que comprender, entonces aquí llega un punto que habla acerca de la comprensión del ambiente. La comprensión del ambiente es que usted hable acerca de información general de la sociedad, la naturaleza, la clase de sociedad, la matrícula mercantil, la constitución, la vigencia, la duración. Recuérdenme, chicos, esta información, ¿dónde la encuentro yo? Que la acabamos de hablar hace un momento. Sí, la encuentran en el certificado de Cámara de Comercio, pero usted también ya construyó una matriz de reconocimiento empresarial. En esa matriz de reconocimiento empresarial, gran parte de esta información ya está contenida. Entonces, usted puede hacer mención que hace parte integral esa matriz de reconocimiento empresarial y que la encontrará como documento anexo. Usted ya la tiene allí incluida. Cosas distintas que no están en la matriz de reconocimiento empresarial. Si se pertenece a un grupo económico, si la empresa tiene una página web, si tiene un correo electrónico, si tiene teléfono, fax, si tiene sucursales y el número de empleados. Sí, señora, esta parte del memorando de planeación también lo debe construir para su entrega final. Les voy a compartir la presentación, porque este es pues como un derrotero de los mínimos que debe contener. Usted ya aplica el modelo que desee. Usted puede consultar modelos de empresas como la PricewaterhouseCoopers, que tiene en internet disponible la información para que vea también otro tipo de modelos en la presentación de estos memorandos. Ya llega entonces aquí el siguiente punto. Recuerde que estamos frente al proceso de conocimiento de la organización. Entonces aquí usted va a hablar acerca de una pequeña reseña histórica, esta empresa donde fue constituida, va a hablar acerca de accionistas o socios actuales, composición accionaria o composición del capital, que también lo tiene en la matriz de reconocimiento empresarial. Llega el punto 2.3, que es la planeación estratégica del ente revisado. Entonces usted ya también en la matriz de reconocimiento de cultura organizacional, tiene la misión, la visión, los principios corporativos, los valores, si existen los objetivos o estrategias globales para llevar a cabo lo propuesto.
El punto 2.4, el marco legal. Usted aquí debe describir esta organización, cuáles son las responsabilidades que tiene a nivel legal, normativo y estatutario que deban tenerse presente en el desarrollo o en el conocimiento de la organización. Para eso usted puede hacer uso del normograma, que al inicio les conté la importancia de contar con este tipo de herramientas. Usted puede trabajar aquí el marco legal con un normograma. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Y cuéntame qué es lo que te parece enredado, Ingrid. Claro que sí, con muchísimo gusto, Emperatriz. Con mucho gusto, mira. En el marco legal, lo que tú vas a identificar es la empresa objeto de revisión, cuáles son sus responsabilidades, dependiendo del sector que pertenezca, dependiendo de si tengo acceso a los estatutos para conocer cuál es esa normatividad que debo tener previamente identificada para el desarrollo de la revisoría. Para la construcción o conocimiento del marco legal puedo utilizar herramientas como son la matriz legal, que al inicio de este módulo pues yo les mostré un ejemplo de cómo se podría construir. O si deseo solo menciono las normas en las cuales se debe tener en cuenta para la organización. Y es lo más importante, Ingrid, o sea, lo más importante es poder encontrar el tipo societario, a qué tipo de grupo pertenece, y con eso pues me voy dando una idea de los elementos que debo tener en cuenta. Muy bien. Pasamos al 2.5, que son circunstancias económicas y tendencias del negocio. Entonces aquí lo que usted va a hacer es, de acuerdo a la información financiera que puede tomar, tiene que decir cómo se encuentra la empresa en este momento. Si es una empresa que está generando utilidades, usted debe identificar a qué sector pertenece, entonces si pertenece a un sector energético, si pertenece a un sector comercial, tengo que conocer qué está pasando de acuerdo a las tendencias económicas del país, qué está pasando con ese negocio. ¿Sí? Luego llego a las políticas y prácticas financieras, entonces usted tiene unos estados financieros y va a decir cuáles son los estados financieros con los que cuenta, si tiene el juego completo. Debe decir a qué fecha de corte se encuentran esos estados financieros que usted va a revisar. Va a revisar cuáles son los principales indicadores financieros. Algunos de estos estados vienen acompañados con los principales indicadores, sino aquí usted va a hacer uso de los indicadores de endeudamiento, de liquidez y de rendimiento. Si usted tiene acceso a la información, a los estados financieros, al juego completo, ellos siempre vienen en un paquetico, ¿cierto? O en un solo archivo, por favor, entonces también déjelo anexo como sus documentos de trabajo. A partir de esos indicadores financieros es que usted me va a decir cómo se encuentra la estructura financiera de la organización. Ingrid, no comprendo la pregunta. ¿Me la puedes ampliar, por favor? Entonces estamos hablando del memorando de planeación. Todo esto es el memorando de planeación. Estamos hablando que dentro del derrotero de entrega, ustedes van a tener en la fase de desarrollo o ejecución del encargo, van a contar con las matrices, van a contar con el memorando de planeación. ¿Comprendí bien la pregunta, Ingrid?
Y quedó resuelta la inquietud. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a hablar acá del punto 2.7. ¿Cuáles son los principales proveedores? Si conozco la razón social, el NID, el domicilio principal. ¿Dónde puedo obtener esta información? En algunas oportunidades esta información, para quien no tiene el acceso pues directo, sino que debe hacer consulta por internet, usted se puede remitir a las revelaciones. En algunas oportunidades allí esta información está presente. Si usted tiene dificultades para conseguir esta información, deja los puntos enunciados e informa que no fue posible conseguir dicha información. También va a hablar acerca de los principales clientes, porque es muy importante para el reconocimiento financiero identificar si se tiene dependencia o cuáles son los principales clientes de la organización y proveedores. Llegar al punto 2.9, cuáles son las áreas significativas de la organización. Entonces, si para la organización es la parte de ventas, si es el área comercial o si estamos hablando de la parte administrativa. ¿Cómo conozco yo las áreas significativas? Mire que en el punto 2.10 usted debe conocer el organigrama de la organización. Entonces usted va a poner la estructura gráfica. Si tiene acceso a qué hace cada una de las áreas y cuáles son sus funciones, lo incluiría. Si no, entonces va a tener la estructura gráfica, pero recuerde que cuando usted habla de una estructura gráfica o la presentación de un organigrama, usted debe narrarlo. Es decir, entonces usted no solamente pone el gráfico, sino que dice, mire, la organización cuenta con 5 áreas, estas áreas están divididas, si usted tiene la posibilidad de encontrar lo que están divididas en un área operativa, táctica, un área estratégica. Va a anunciar cuáles son, si tiene acceso a qué hace cada una de las áreas, es espectacular para que lo pueda incluir en este punto. En el 2.11 habla acerca de los organismos de dirección y administración, que esta información usted ya la cuenta con ella porque en la matriz de reconocimiento empresarial se le pregunta cuáles son los órganos de dirección y administración y cuáles son sus funciones y atribuciones. Pero aquí pues hace un proceso de ampliación, entonces acá le dice, dígame cuáles son los tipos de asamblea, entonces si hay una ordinaria, si hay una extraordinaria, cómo convoca usted, si mediante correo electrónico, si lo hace mediante documento físico, el quórum y las decisiones están dadas en los estatutos. Si puede compartir los estatutos, también los deja como documento anexo de trabajo. Muy importante que usted sepa la junta directiva, cuándo se reúne, cuáles son los periodos que tiene, qué tipo de junta es, cómo comunican, cuáles son las funciones y atribuciones. Recuerde que esta información de funciones y atribuciones ya cuenta con ella en la matriz de reconocimiento empresarial. Porque es importante que usted conozca cuál es el periodo de la junta y cuándo se reúnen. Porque si usted necesita presentar o informar hechos que ha encontrado en el proceso de la auditoría integral, pues usted debe conocer cuál es el momento en el cual puede pedir cita para presentar lo que ha encontrado. Recuerde que cuando usted desarrolla el ejercicio de la revisoría fiscal, está en una permanente comunicación con la administración. Acá también entonces el representante legal, cuándo fue el nombramiento, cuál es su periodo, cuáles son sus funciones y atribuciones. Si existe una gerencia general, pues también va a nombrarlo, va a hablar si existen comités, si puede encontrar esa información. Organismos de vigilancia y control. Recuerde que estos organismos ya están también en la matriz de reconocimiento empresarial. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Usted va a mencionar para la revisoría fiscal, cuándo fue nombrado, el nombramiento, quién fue el revisor fiscal anterior. ¿Por qué es importante? Porque recuerde que usted le debe entregar lo correspondiente a las revisiones anteriores para que usted tenga un punto de partida y conozca qué ha sucedido con la organización. También tiene que tener claro si existen recomendaciones dadas o si se emitieron opiniones modificadas por el anterior revisor. Tiene que saber si existen otro tipo de informes presentados por el revisor anterior, ahí lo implica y lo relaciona. Luego llegamos al punto de auditoría interna, si existe una auditoría interna, cuáles son las recomendaciones. Luego llega la parte de las entidades externas que me hablan acerca de
¿Cuáles son las entidades de inspección y vigilancia a las cuales yo les debo reportar? ¿Y qué tipo de control me ejerce? ¿Qué tipo de informes? Si también lo puede conseguir, ¿en qué periodos? El punto 2.13, hechos o transacciones individualmente significativas. Entonces usted aquí va a decir, de acuerdo a la información de las revelaciones, qué es lo más importante para la organización. En el punto 2.14 va a hablar acerca de las políticas contables de la organización y para ello se debe situar en cuál es el marco técnico que se aplica. Si estamos hablando que están en el grupo de NIF plenas, de NIF para pymes. Una pregunta por acá de Emperatriz. Si la organización no es vigilada por un ente de inspección y vigilancia externo, pues usted lo menciona, que no cuenta con ningún ente de inspección. No, todas dependen, Emperatriz, ¿de qué? Del tipo de organización, del objeto social que estén desarrollando. Entonces, algunas las vigila las supersociedades, si yo estoy frente al sector salud, la supersalud, si yo estoy en el sector de educación, el Ministerio de Educación Nacional, si estamos hablando de educación no referente a universidades, sino que procesos de formación técnica se registran y el ente de inspección y vigilancia son los municipios, ¿cierto? Dependerá del análisis que yo desarrollo sobre la empresa objeto de revisión. ¿Qué más voy a contar? Voy a hablar si existe infraestructura tecnológica en la organización, si hay planes de desarrollo para esta estructura tecnológica, si hay roles y responsabilidades para las áreas de tecnología de la información, si existen algunos factores externos que sean importantes mencionar, pues aquí lo voy a incorporar, si no, no lo haré. Y luego llegamos a la construcción de informes regulados. ¿Y qué es esto de informes regulados? Resulta que tomando en cuenta y teniendo en cuenta el NIF de la empresa y de las responsabilidades tributarias, ojalá usted pueda encontrar el rol de esta organización, usted va a hablar de cuáles son las declaraciones que se deben presentar. Entonces, si tengo retención en la fuente, entonces voy a decir cómo se presenta, si tengo firma electrónica o no, o si es firma física o autógrafa, debo decir quién es responsable de estas firmas, entonces voy a hablar de declaraciones de retención en la fuente, de declaración de IVA, de declaración de renta, si se aplica declaración de impuesto al patrimonio o si la empresa presenta declaración de ingresos y patrimonio. Hay que hablar acerca de los medios magnéticos de información exógena. También existen medios magnéticos de información exógena para las secretarías de Hacienda Municipal. Usted debe decir si se presenta o no. Vamos a hablar también acerca del impuesto a industria y comercio en el municipio donde esté. Si usted es responsable de practicar retención en la fuente o la empresa pues objeto de revisión, entonces la retención en la fuente por concepto de industria y comercio. Si usted debe presentar a su ente de inspección y vigilancia información financiera, reportes extra y demás, pues usted lo mencionará acá. Aquí queda identificar cuál es la responsabilidad en presentación de informes regulados, debe decir la periodicidad, debe decir si estamos hablando de firma electrónica o si es litográfica, debe decir quiénes van a ser los responsables de firmar esa información. Ingrid, por lo general los procesos de revisoría fiscal se contratan por 1 año, por 2 años. ¿Cuánto se demora el proceso de revisión? Pues eso dependerá en el proceso del cronograma que se establezca, que aquí ya lo veremos más adelante, y también del grado de profundidad y del tamaño de la organización. Para eso entonces uno no trabaja con los elementos completos, sino que establece muestras para poder tomar unos criterios sobre qué está pasando con la organización. Ahora vamos a hablar de informes no regulados. Entonces, los primeros son informes regulados, o sea, existen unas fechas de vencimiento donde usted no lo presente, puede ser sancionado. Aquí, los informes no regulados, entonces estamos hablando acerca de el informe anual que usted debe presentar, en qué fecha. Si usted dijo en la propuesta que el informe iba a ser de periodicidad anual,
Usted va a presentar un dictamen a los estados financieros diciendo si estos son razonables o no. Entonces también usted dice, esto se presenta anual, por si es anual, si la aprobación de los estados financieros es anual. Usted puede presentar informes de control interno. Entonces también, con qué periodicidad lo va a presentar. Informe de actividades, si usted va a estar presentándola de forma mensual, trimestral, y esto que debe tener coherencia con la propuesta de revisoría que usted presentó y que fue aprobada. Como usted ya conoce cuáles son los informes regulados, tomando como base el RUT y puntualmente el NIC, pues usted va a decir de acuerdo a estos informes regulados cuáles son las fechas de presentación con sus respectivos vencimientos. ¿Por qué? Porque es importante que usted claramente sepa cuándo se debe presentar esta información, porque recuerde que la responsabilidad está en el proceso de firma. Como usted tiene los informes no regulados, entonces usted debe decir puntualmente cuándo debe hacer el proceso de presentación de esos informes que usted va a emitir para los máximos órganos de dirección o para la junta directiva de la entidad. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Por eso, como ustedes van a trabajar en equipos, con eso entonces logramos que se pueda conseguir la información. Sí, la idea es que se puedan repartir bien con los compañeritos para que puedan trabajar y es un esfuercito. Realmente la construcción de estos elementos es que ustedes puedan contar con la información y puedan desarrollar el proceso. Es más, aquí varios de estos puntos ya están contenidos en las matrices. Por ejemplo, aquí cuando llegamos a ambientes de control, usted va a remitirse a la matriz de riesgos. Entonces aquí en el punto 4 usted ya lo tiene totalmente desarrollado cuando construye la matriz de riesgo. Entonces aquí en este punto lo único que usted debe decir es favor remítase a la matriz de riesgos, porque usted ya lo construyó. No, realmente el proceso no es complejo, porque se les está informando cada uno de los puntos que deben llevar a cabo. Temas que puedan compilar la información y que se distribuyan de forma adecuada el trabajo con sus compañeros. Muy bien. Entonces, llega solamente hasta el punto de la matriz de riesgo, porque, bueno, porque en el punto 5, 6, 7, del punto entonces 5 al 7 ustedes no lo deben diligenciar. ¿Por qué? No lo deben diligenciar porque yo les voy a entregar cuál fue la información obtenida a través del proceso de la auditoría integral. Usted debe hacer el punto 8, que es donde debe mencionar el anexo. Entonces ahí usted va a decir que hizo un cuestionario del cliente por primera vez, que hizo la revisión. Aquí me debe mencionar los documentos que logró acceder a ellos, como fue el RUT, estatuto, certificado de existencia y representación legal. Entonces deberá solamente hacer hasta el punto 8.
Pero por aquí hay unas dudas. Sí, el grupo son integrados por dos participantes y pues qué lástima si quieren trabajar solos. La idea es que pues puedan trabajar de forma colaborativa para que se puedan distribuir las cargas. Dudas o inquietudes hasta aquí, chicos. No, el punto 9 y 10 no lo deben desarrollar. Solo llegan hasta el punto 8. Bueno, aquí hace una propuesta Leslie. No veo ningún problema. O sea, si quieren trabajar con 3 participantes también lo pueden hacer. No hay problema. Los invito entonces a que trabajen colaborativamente porque pues así fue como lo pidieron ustedes, que el trabajo no fuera individual. Entonces no hay ningún problema que sean 3 participantes. Ok, entonces Emperatriz, si va a tomar una empresa real y de pronto no se puede anexar por temas de confidencialidad la información, entonces usted me deja la notica, no hay ningún problema, comprendiendo los temas de confidencialidad. Pues eso es para fines prácticos sin difusión, pero en caso tal de que usted tenga inconvenientes en poder compartir esos datos, entonces deja solamente la relación. No hay ningún inconveniente. Dudas, inquietudes adicionales, chicos. Sí, efectivamente. El punto 4 ya lo tienen con la construcción de la matriz de riesgos. Entonces usted hace mención acá en el memorando que se deja como anexo la matriz de análisis de riesgos y su control. ¿Qué no debe desarrollar? No debe desarrollar el punto 5, 6, 7, ni 9 ni 10. Solamente debe llegar hasta el punto 8 donde hace la relación a los anexos que tiene. Sí, entonces ya vamos a llegar ahí. Entonces el último punto que debemos elaborar es el informe. Entonces ya vamos a hablar acerca de cuáles son los elementos que contiene el informe. Entonces está el informe que va a contener pues el dictamen como tal. Recordemos que el dictamen va a tener una opinión que puede ser no modificada o modificada. Cuando estoy frente a una opinión que es no modificada, es donde el revisor informa que los estados financieros se han elaborado según el marco de información financiera aplicable para el país y que están libres de errores materiales. Recuerde que el dictamen o la opinión se da a partir de elementos pues contenidos en los estados financieros.
Y la opinión modificada podrá ser una opinión con salvedad, una opinión desfavorable o una opinión de negación o abstinencia de la opinión. Cuando yo hago la presentación de entonces primero va a contener un título. Entonces, en el título, ¿qué va a ir? Va a llevar expresamente donde se indica si estoy frente a un informe de revisoría o si estoy frente pues, a un informe de auditoría independiente. Aquí pues entonces usted dice y pone pues en manifiesto que se ha cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables de acuerdo a la norma de aseguramiento de información y al código de ética. Luego va el destinatario, a quién va dirigido, que por lo general pues va a ser a los socios o accionistas o a los responsables del gobierno de la entidad. Luego viene una parte de la opinión del revisor y esta opinión la va a dar con base en la información que yo les voy a compartir a cada uno de los grupos, en el cual pues les voy a contar cuál fue o cuáles fueron los elementos encontrados en el proceso de la auditoría integral. Entonces aquí usted pues obviamente tiene que nombrar cuál fue la entidad objeto de revisión, debe decir cuáles fueron los periodos de los estados financieros analizados, debe mencionar que obviamente pues estos estados fueron revisados y auditados, debe decir qué periodos son, debe decir si se debe remitir a las notas explicativas y al resumen de las políticas contables, que esto lo encuentro en las revelaciones. Pues si la información aquí, como se dice, financiera es muy amplia, pues usted debe decir puntualmente en qué ojo encontró la información y demás. Entonces, cuando usted dice que está frente a una opinión que es favorable a una opinión que no es modificada, usted puede utilizar expresiones como los estados financieros expresan la imagen fiel de la organización, de acuerdo al marco de información, ¿sí? Que ya vemos cómo se presentan las opiniones, cuando son modificadas o cuando no son modificadas. Entonces aquí dice usted qué encontró. Luego llegamos a en qué nos fundamentamos para otorgar la opinión. Entonces aquí usted debe decir que obviamente el proceso de auditoría fue desarrollado de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Acá están los decretos donde se establecieron puntualmente pues para Colombia la aplicación y también donde se habla acerca de los marcos técnicos de aplicación, que recuerde que ya también quedó compilado con el decreto expedido en el mes de diciembre del año 2018. Usted debe decir que obviamente pues tiene independencia frente a todo el proceso desarrollado y pues aquí hace mención obviamente. Luego llega donde se establece cuáles son las responsabilidades del revisor, un apartado que se llama responsabilidad del revisor. Entonces, usted aquí dice que los estados financieros pues, van a estar libres de errores, fraudes o errores, que se ha aplicado pues, el juicio obviamente para el desarrollo de la auditoría y el escepticismo, pues o sea, usted está prevenido, ha revisado los ambientes de control y para eso construyó la matriz. Usted va a decir obviamente que usted está aplicando los principios contenidos en la NIA 200, que es la norma internacional de auditoría, donde habla acerca de las pruebas, donde habla acerca de los elementos que deben contener los papeles de trabajo. Usted va a decir en qué consistió el proceso de la revisoría y que usted pues tuvo una comunicación clara con los responsables pues, de la administración para hacerles entrega o mencionarles cuál iba a ser el proceso del alcance de la auditoría integral. Recuerden que todo esto está en el proceso de desarrollo del memorando de planeación de la revisoría. Va a tener otro apartado que son las responsabilidades de información. Entonces usted debe hablar acerca de si existen otras responsabilidades, porque recuerde que vimos que dependiendo del sector de la organización, pues al que pertenece la organización, pues van a existir otras posibles responsabilidades para el revisor fiscal
y frente a la presentación de informes y demás. Entonces aquí también debe contar si en el sector en el cual estaba la empresa objeto de revisión pues se encontraron otras disposiciones adicionales. Al final usted va a decir el nombre, va a ir acompañado por el nombre del revisor fiscal, va a ir acompañado de la firma, va a decir cuál es el domicilio donde pueden encontrar el revisor para la emisión pues, de la opinión, va a decir a qué fecha de informe se está haciendo la presentación y debe decir pues si existe alguna disposición que desarrolle la prescripción del informe. Les voy a mostrar un ejemplo de un informe emitido sobre los estados financieros de una organización. Permítanme, por favor, ya les voy a enseñar. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿lo logran ver bien todos? ¿Logran ver bien, chicos? Perfecto, entonces miren que decíamos que lo primero es que debe tener un título. Entonces acá dice, informe del revisor fiscal sobre los estados financieros. Aquí estamos viendo un modelo emitido por la Pricewaterhouse. Listo. Luego viene a quién está destinado este informe. Entonces está destinado a los accionistas de la compañía de financiamiento Tuya S.A. Aquí se menciona nuevamente la fecha del informe. Acá el modelo cambia un poquito, porque antes de emitir la opinión, se habla acerca de las responsabilidades de la dirección con respecto a los estados financieros. Entonces miren que también acá se menciona cuáles fueron los estados que auditaron. Auditaron el estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre del 2018 y el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. Entonces mencionan que la gerencia es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros y también de la información que es emitida al ente de inspección y vigilancia, que es la Superintendencia Financiera. Y dice que, pues, que se encuentra libre de errores. Luego se menciona la responsabilidad del revisor fiscal. Entonces aquí dice que pues, la primera responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría que se desarrolla. Acá se menciona que se hace obviamente aplicación de las normas de auditoría aceptadas en Colombia. Aquí también habla acerca de que se aplican los requerimientos éticos y que desarrolla un proceso de planificación y ejecución de la auditoría. Menciona que los estados financieros pues, no tienen errores en corrección material. Aquí cuentan cómo se desarrolló el procedimiento para obtener la evidencia en el proceso de la auditoría y cuál fue el juicio que se emitió por parte del revisor. Aquí mencionan entonces que el revisor fiscal, cuando hace el proceso de valoración, encuentra que existe un control interno relevante en la compañía. Y acá pues menciona que en esa auditoría también desarrollaron un proceso de evaluación de cómo aplicaban las políticas contables en la organización y que estos pues desarrollaban un adecuado proceso para la presentación de los estados financieros.
Aquí mire que está mencionando si fue. Entonces mire que ya vemos que, en qué constituiría, con qué consistía, perdón, la auditoría. Acá se está mencionando también que se encontró con la información suficiente para darse un concepto y emitir la opinión. Y llegamos a la fase de la opinión. Entonces aquí dice que la información que se está presentando en los estados financieros es tomada fielmente de los libros o del sistema de información. Recuerden que en los sistemas de información están los libros. Habla acerca también de que reflejan adecuadamente pues, el impacto de los riesgos a los que se ve expuesta la organización de acuerdo al desarrollo de la actividad. Y acá pues obviamente es porque esta organización pertenece a un sector financiero que usted lo va a contar. Aquí llegamos al otro punto de las otras responsabilidades de la información. Entonces, informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, así lo llaman acá. Sí, este ya es el informe donde está la opinión emitida. Este es el último punto del trabajo. Ingrid. Lo que yo les voy a entregar es la información que se obtuvo a partir de la auditoría integral, el resultado del informe de la auditoría. Y de acuerdo a ese informe es que se hace la construcción de la opinión, el parágrafo de la opinión para decir si la opinión es una opinión sin modificación o es una opinión que debe ser emitida con salvedad o modificada. Y a partir de esto que yo les entregue es que ustedes van a generar el dictamen, que es la última parte. Muy bien, entonces acá, informe sobre otros reglamentos legales y reglamentarios que en el derrotero que les mostré es igual a otras responsabilidades de información. Entonces aquí, en el concepto dijo, miren, la información contable ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica y se ajustan a lo que está establecido en los estatutos y a las decisiones de la asamblea. También habla acerca de la correspondencia, los comprantes de contabilidad, los libros de actas se conservan debidamente. Habla que existe concordancia en la presentación de los estados financieros que acompañan al informe de gestión y el informe de gestión pues es preparado obviamente por los administradores. Aquí también dice o hace mención, porque recuerde que cuando usted desarrolla la figura de la revisoría fiscal, usted debe certificar que la organización hace los aportes a la seguridad social y para fiscalidad de acuerdo a lo contenido pues en la normatividad. Y acá hablan acerca de otros asuntos, que es que recuerden que se debe hacer la evaluación de acuerdo al Código de Comercio, que los administradores sí cumplen las órdenes impartidas por parte del máximo órgano de dirección y que estos pues también se ajustan con los estatutos y que se tienen unas adecuadas medidas de control interno, que se custodia correctamente los bienes, porque eso está establecido en el Código de Comercio y se dice, en este caso, aquí están emitiendo un informe separado. Y miren que acá también mencionan que los estados financieros del periodo o el semestre anterior fueron auditados por otro revisor que también estaba vinculado a la misma organización, pero no era esta misma persona. Y por último viene el nombre, viene la tarjeta profesional del revisor que firma y pues obviamente
como está, tiene que mencionar que es designado por una empresa. Recuerde que cuando es persona jurídica se debe designar a una persona natural para que desarrolle la revisoría fiscal. Ingrid, pues es que realmente es por el tema del cierre de semestre, porque algunos, ¿cierto?, deben hacer la solicitud. Si ya estas son de las últimas asignaturas que van a cursar, y la solicitud para el grado es hasta el 20 de noviembre. Entonces las notas tienen que estar en plataforma hasta el 22, más o menos, de noviembre. Entonces, más bien es como por tiempos de entrega de notas finales. Creo que con muchísimo gusto puedo verificar cómo está el cronograma de ustedes para el desarrollo del mismo. Listo, yo confirmo mañana con el área cómo está el cronograma académico de la metodología virtual, y si existiese un plazo pues superior, máximo podría otorgar 2 días más. Listo, chicos. Entonces la invitación para todos es que trabajen pues en grupos. Recuerden que también puede trabajar, si desea, entre 3 personas, lo pueden hacer. La intención es que puedan pues desarrollar esta aplicación práctica de el desarrollo de la revisoría, y que estas herramientas le queden para su ejercicio profesional. Esa es la intención también de ese trabajo, que usted quede con los formatos y con los puntos. Pues Natalia, ya lo amplié un día más hasta el día domingo. Debo verificar cómo está el tema del cronograma para entrega de notas, y dependiendo de eso mañana les confirmo si existe, si se puede hacer un proceso de ampliación adicional. Es más que todo por el tema de cierre académico del semestre. Entonces dependo de esa parte. Con mucho gusto mañana les tendré una respuesta. Chicos, ¿dudas o inquietudes? ¿A cuál matriz te refieres, Luz Marjoni? Me estás hablando de la matriz de reconocimiento empresarial, de cultura organizacional, de riesgos. Claro que sí, con muchísimo gusto, Emperatriz. En un momento les voy a compartir la información. Con mucho gusto. Luz Marjoni, ¿cuál es la que deseas que se proyecte? ¿Cuál matriz? La de cultura organizacional. Claro que sí, permíteme un momento, por favor, ya te la muestro.
Bueno, aquí estamos frente a la matriz de cultura organizacional, en donde se establece la misión, la visión, las políticas organizacionales, los valores corporativos, que esta matriz que es en Excel ustedes ya cuentan con ello, yo se las compartí en días pasados. Cuéntame cuál es la inquietud en esta matriz. ¿Es Marjan? Por favor. Ah, perfecto. Entonces recuerde que aquí tiene la matriz de reconocimiento empresarial, que esta es la información que también le están pidiendo, que se les está pidiendo en el memorando. Entonces usted hace mención a esta matriz como documento anexo, entonces uno se remite aquí, no tiene que replicar la información, solo es que deje el enunciado y remita a este anexo. Claro que sí, Luz Marjani, cuéntame, ¿cuál es la otra inquietud? Pues por lo general yo he visto en plataforma que permite cargar archivo en Excel y archivo en Word, o archivo Excel y PDF, le deja subir hasta dos tipos de archivos. Es más, o usted comprime y sube la carpeta, también la plataforma permite desarrollar eso. Y sube la carpeta comprimida, la plataforma también lo permite. Claro que sí. Chicos, dudas o inquietudes adicionales. Bueno, entonces si no existen dudas adicionales, vamos a utilizar este espacio para que usted empiece a revisar. Ya les voy a compartir la información. Ustedes me van escribiendo cualquier duda o inquietud que se presente. Y vamos a aprovechar entonces este espacio para que empecemos a elaborar la entrega final. Sí, las puede trabajar en Excel, claro que sí, porque ya está construida acá. Entonces usted las puede diligenciar en Excel. Y en el memorando lo que hace es la remisión a estos archivos. No, no es necesario que si quieren pues las pueden pegar en Word o si no me lo mandan como archivo anexo, pero pues si remiten, informan que está como documento anexo. Sí, claro que sí, Natalia. Ya en un segundo les comparto el formulario de Google para que me digan cuáles van a ser los grupos con los cuales van a trabajar y entonces también les pueda a ustedes compartir la información sobre lo encontrado en el proceso de auditoría. Bueno, dudas adicionales, chicos. Bueno chicos, entonces no hay más dudas o inquietudes. Les agradezco a todos por la atención prestada durante el desarrollo de estas sesiones. Espero que haya sido bastante enriquecedor este proceso. Y cualquier duda o inquietud que se desarrolle en el trabajo, en su desarrollo profesional, por favor, no duden obviamente en contactarnos si tienen dudas o inquietudes.
Entonces una feliz noche, que todos estén muy bien.